Hola amigas y amigos, les doy la bienvenida a una emisión más de Perspectivas Históricas, un espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. El día de hoy vamos a abordar el tema de las maternidades. Acaba de pasar el 10 de mayo y bueno, saludo como cada semana a mi querido Felipe Hola Ávila. Magali, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Y bueno, me gustaría que nos acompañen a que descubramos a nuestra invitada del día de hoy. Ilian Blanco García es doctora en Psicología Social. Es investigadora por México de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Investigación. Sus investigaciones se han desarrollado en torno a problemáticas de la salud en el ámbito psicosocial, cultural y educativo. Fue directora de la Coordinación y Desarrollo Sectorial en la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Es coordinadora de la Red Integral de Servicios de Salud Sexual organizados al maternar y fue parte del Centro Nacional de Culturas de Salud y Bienestar, CALAN, CONACYT y Secretaría de Salud Federal. Bienvenida, Iliana. Bueno, ya la semblanza nos ha hablado que eres investigadora por México de la CECITI y adscrita al INERM. Bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos, pues para hablar de un tema tan relevante como son las maternidades. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, les comento que estamos en el Museo Casa del Risco, este espacio hermosísimo que tiene esta fuente estilo ultrabarroco que fue construida en 1772. Y bueno, hay que señalar que el Museo Casa del Risco está en el corazón de la colonia San Ángel, en Coyoacán, en la Ciudad de México. Bueno, estamos en un espacio hermosísimo para hablar justamente con Ilian Blanco. Vamos a comenzar, Ilian, con nuestra conversación y como nos gusta siempre hablando de historia, de contexto, me parece algo muy importante que hablemos justamente de la maternidad como una construcción social, como una construcción histórica, cultural y que tiene un transitar y una forma, ¿no?, de entenderse desde la subjetividad, pero también desde ámbitos relacionados con, digamos, anclajes a la construcción del género, ¿no? Y de la propia construcción del ser mujer. Platícanos un poco de cómo ha ido ese devenir histórico del imaginario y de la construcción del ser madre. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, bueno, justo, ¿no? ¿Qué significa el ser madre? Pues es un concepto muy complejo que está, ¿no?, enriquecido pues, por toda el discurso de lo histórico, ¿no?, de lo social de las distintas culturas. Y bueno, colocándonos en México, doblemente, ¿no?, complejo por toda la historia, por toda la tradición, ¿no?, del concepto que hay en este mismo territorio. Entonces, bueno, pues la madre, pues nos tenemos que remontar ¿no?, a culturas ancestrales, ¿no?, desde los griegos, ¿no?, que hay toda una relación de las diosas con el concepto de mujer, pero también con el concepto de madres, ¿no?, articulado con conceptos como crianzas, protección, nutrición, ¿no?, en fin, una serie de relaciones ahí que están en el centro del concepto de ser madre, ¿no? La madre, el concepto de madre, digamos, implica como distintas dimensiones, ¿no? Es una condición de la persona que sirve también para construir una identidad, ¿no? Como madre, como mujer, como dependiendo el momento histórico, ¿no?, y cultural, pero también es una experiencia relacional con el hijo, con el otro, con el procreador, ¿no?, que de repente están ausentes, ¿no?, o de repente muy presentes, en fin.
Y también es una, pues es una experiencia y es un proceso, ¿no? Fisiológico, biológico, fisiológico, social, cultural, valorativo, emocional. Entonces, bueno, son como distintas dimensiones de lo que componen, ¿no? Este concepto de ser madre. Y bueno, en estas tradiciones, ¿no? Se constriñó, digamos, el concepto de la madre a la mujer, sí, ¿no? Como dadora de vida, ¿no? Ni siquiera al principio de la historia como protagonista en la crianza de los niños. No existía esta figura tampoco, ¿no? De la primera infancia, en fin. Y entonces, pero sí como dadora de vida, ¿no? Y de nutrición, ¿no? Entonces digamos, esa es como la historia que sigue caminando en el transcurso, ¿no? Pues del tiempo. Y va pasando por distintos periodos que no cambian mucho esta relación de la mujer con el hijo, ¿no? En la edad judeocristiana, ¿cuál es el papel de la mujer también? Siempre relegada al ámbito de lo privado, en esta, pues sí, relación de subordinación, ¿no? al hogar, a la figura paterna, ¿no? Digamos, patriarcal, en fin. Y bueno, siempre con este concepto y en esta figura judeocristiana también una mujer que tiene que ser sumisa, digamos, dedicada a también transmitir estos valores morales a los hijos, ¿no? A las hijas, sobre todo, porque los hijos también están como, si eran varones, eran criados por el padre y eran criados para el trabajo y para otras cosas, ¿no? La mujer era criada para la familia, en fin. La maternidad ha sido concebida tradicionalmente como un hecho natural. Sin embargo, y gracias a diferentes investigaciones hechas por antropólogas, historiadoras y filósofas, en nuestros días hemos logrado reconocer que la maternidad es una práctica cultural construida en el tiempo. El arquetipo de la madre ha estado presente en las diferentes sociedades y culturas del mundo, pero ha tenido sus particularidades. Las podemos ver en el mundo griego, entre diosas y seres mortales, por ejemplo. Es en la cultura judeo-cristiana donde se construyó el arquetipo ligado al repliegue de la mujer al rol principal, la procreación, siendo la Virgen María el epítome de este ideal femenino. No obstante, la idea de maternidad que se arraigó en la larga duración fue aquella que se concibió posterior a la Revolución Francesa, donde se ancló la idea de la maternidad como un elemento nodal en la vida de las mujeres y las sociedades modernas. Las madres se convirtieron en el elemento central de la crianza, de la formación de los futuros ciudadanos para la nación, siempre replegadas a las dinámicas del espacio doméstico. Sería hasta la segunda mitad del siglo XX que las teóricas feministas vendrían a cuestionar el ideal de la maternidad como un elemento natural en la vida de las mujeres. El acceso a la educación, la incorporación de las mujeres al espacio público a través del ejercicio de la ciudadanía, el trabajo y la actividad política han transformado la concepción de una maternidad hegemónica para hablar de maternidades diversas y complejas en nuestras sociedades actuales. Ilian, y en esta perspectiva histórica que nos estás platicando, ¿qué papel tiene la ciencia médica en la maternidad? ¿Cómo se concibe esta función social que le han asignado a las mujeres de ser las creadoras de la vida? Ahora con los avances médicos de la asistencia social, con los hospitales, con la educación, sobre todo las gentes que tienen acceso a la seguridad social, las mujeres, pueden tener un seguimiento médico, van periódicamente a citas, se les hacen análisis, se les prepara. Y sin embargo, muchas veces lo que nosotros vemos es que ya hay como un estereotipo de cómo tienen que parir, cómo se les prepara, cómo ingresan cuando pueden llegar al hospital, todo lo que se les hace durante el parto. Y hay una enorme diferencia entre lo que sucede con las mujeres urbanas
y las mujeres rurales. Hay un altísimo grado de mortalidad materna en el parto, que sigue siendo un problema no resuelto, pero digamos, desde esa perspectiva, ¿cómo enfocarías tú esta relación entre medicina, asistencia social y parto? Y es súper interesante esta pregunta porque en el discurso y en la reflexión actual de los maternajes justo se regresa esta forma de trabajar la maternidad de la ciencia. La ciencia, ¿no? Digamos, desde que históricamente empieza a tener la hegemonía, se empieza a construir esta hegemonía biomédica, ¿no? Que dicta o que más bien que prescribe cómo tiene que ser atendida la maternidad. A la mujer se le escinde de su proceso y de su conciencia, de la conciencia que ella siempre tuvo en relación al gestar y al parir, se escinde y entonces ahora ya hay un experto, ¿no? Un especialista, una serie de técnicas que están ahí, que para los médicos o para la ciencia es lo que debe ser, pero que no muchas veces está en armonía con los procesos fisiológicos naturales que la mujer tiene para parir. Entonces, por ejemplo, en esa tecnificación del parto es el tema de colocar a una mujer en una posición supina, cuando ¿no? la propia experiencia, ¿no? O sea, es parir vertical. Ilian, vamos a hacer una pequeña pausa. Como ya comentaba, acabamos de pasar el 10 de mayo, entonces hicimos una cápsula en donde hablamos de la historia y el origen de esta celebración. Vamos a verla. ¿Sabías que el Día de las Madres comenzó a celebrarse en México a partir de 1922? El director del periódico Excelsior en ese entonces promovió el festejo para exaltar el papel de la mujer como madre, un rol que desde las voces de sus promotores estaba siendo atacado por los cuestionamientos acerca del papel de la mujer en la sociedad y de la amplitud de la presencia femenina en diferentes ámbitos de la vida pública, política y profesional. La iniciativa en realidad fue una medida para contrarrestar las propuestas feministas que apelaban al control de la natalidad y la educación sexual, el divorcio, entre otras. Todas propuestas que desde la mirada conservadora eran tachadas de inmorales. Por ejemplo, José Vasconcelos apoyó el proyecto del Excelsior, ofreciendo su ayuda pues consideraba que se le debía rendir, según sus palabras, homenaje a las santas abnegadas mujeres que han contribuido a la prolongación de la familia mexicana, con su nombre y alto ejercicio de las funciones de la maternidad. Era una manera de controlar el cuerpo de las mujeres para la patria, frente a las iniciativas de corte feminista que estaban teniendo lugar en diferentes estados. Por ejemplo, en este mismo año, 1922, en Yucatán, gobernado por el socialista Felipe Carrillo Puerto, las mujeres obtuvieron el derecho a participar en elecciones a nivel municipal y estatal. Así, el Día de la Madre tuvo sus orígenes en una reforma moral que buscaba volver un culto la relación entre maternidad y domesticidad, desde una mirada tradicionalista. Décadas después, la teoría y el movimiento feminista vendrían a cuestionar y a resignificar la maternidad, desde la diversidad de las experiencias del maternaje, la crianza y el trabajo de cuidados. La Fuente del Risco es obra de un artista desconocido. Se piensa que probablemente fue comenzada por el arquitecto mayor de la Ciudad de México, Lorenzo Rodríguez. Pues a finales del siglo XVIII, cuando el estilo de la fuente estaba de moda, el entonces dueño de la propiedad y balanzario de la Real Casa de Moneda, Pedro Alcántara del Valle, le pidió a Rodríguez unos trabajos en la propiedad. Sin embargo, es toda la información que se tiene al respecto. La Fuente del Risco debe su nombre a que está ornamentada con riscos, trozos de valiosa pedacería de porcelana, espejos, conchas de madreperla y talavera poblana. Dicha composición da origen al estilo del Risco. La fuente no siempre lució como hoy la vemos, sufrió enormes alteraciones y deterioros con el paso de los años y sus diferentes dueños. Incluso cuando la casa fue vecindad, parte de este monumento se usaba como un baño. Fue hasta 1933 cuando Isidro Fabela y Josefina Eisenman adquirieron la casa y restauraron las zonas que habían sufrido deterioro en la fuente. Movieron elementos del lugar y agregaron otros de acuerdo con su gusto personal.
siempre intentaron regresar el monumento a su esplendor original. La obra que hoy vemos se la debemos a ellos. Regresamos, amigas y amigos. Ilian, platícanos acerca del papel de las parteras, estas mujeres que han sido tan importantes en buena parte de la historia de la humanidad, que han acompañado a las mujeres con conocimientos tradicionales en el momento del parto y que parece que es una figura que está desaparecida, sobre todo en las sociedades urbanas. Cuéntanos un poco de esto. Sí, bueno, pues sí, efectivamente, bueno, a ver, es una figura que se desapareció, ¿no? Del escenario de la atención de la madre, de las maternidades, pero que justo con esta reflexión, ¿no? Esta mirada que se ve a la tecnificación de la atención de las mujeres en hospitales, hay un resurgimiento, hay una emergencia del campo de la partería, ¿no? Hay una reivindicación de la partería tradicional. En las últimas normas nos dan fe de ello, digamos, del reconocimiento que se tiene de la partería tradicional, cosa que se vino bueno, se dejó de reconocer desde hace muchos años, y el hecho de que ya ellas puedan emitir hasta actas de nacimiento, ¿no? Esto es un gran logro de lo que se ha avanzado. Se sigue trabajando, ¿no? El tema de las parteras son claves. Se ha demostrado, hay evidencia que ellas no tienen, digamos, problemas de mortalidad materna, muy pocos, ¿no? O sea, en comparación con el modelo biomédico, es abismal. Entonces, hay un mito, ¿no? Alrededor del tema de la partería que se ha demostrado que no es cierto. ¿Por qué? Porque hay todo un respeto en el proceso de la atención, del continuo de la atención y el cuidado de la mujer desde que se ahora sí que es el proceso del embarazo, el parto, el puerperio, en acompañamiento colectivo. Eso es algo muy importante y en respeto a justo, ¿no? Los procesos fisiológicos de la mujer. Como comentábamos, parir verticalmente, ¿no? El trabajo del dolor que las parteras tradicionales o las parteras empíricas atienden con otra lógica. El hecho de respetar, por ejemplo, los procesos de neurotransmisores, que como tiene que ver la famosa oxitocina, que es un neurotransmisor que lo que hace es que estimula el trabajo de parto, pero una oxitocina natural, no una oxitocina artificial como lo emplea la medicina, que lo que hace es que rompe una serie de procesos fisiológicos entre la madre y el hijo, y entonces por eso vienen los problemas de la lactancia, ¿no? Muchas mujeres que no pueden lactar al momento de nacer el bebé porque no hubo estimulación de prolactina. Entonces, ¿por qué? Porque esta oxitocina sintética rompió ese proceso. ¿Sabías que el Día de la Madre en México se instauró en 1922 gracias al periódico Excelsior? Tuvo tanto éxito que en 1932 se lanzó una campaña para construir un monumento en honor a las madres. El diseño fue del arquitecto José Villagrán García y las esculturas del artista Luis Ortiz Monasterio. La primera piedra se colocó en 1944 por el presidente Ávila Camacho y fue inaugurado el 10 de mayo de 1949 por el presidente Miguel Alemán. Además del monumento, también se promovieron premios a la madre prolífica, a la madre solitaria y a la madre viuda. Todo esto para legitimar esta fecha como símbolo nacional. Pero no todo fue celebración. En 1971, el grupo feminista Mujeres en Acción Solidaria hizo la primera protesta contra el mito de la madre. Criticaron la idea de la madre sacrificada y denunciaron cómo se reforzaban estereotipos de género. Desde entonces, el concepto de maternidad ha cambiado. Hoy se luchan por maternidades libres, voluntarias y con corresponsabilidad social, porque ser madre también es decidir, no un destino impuesto. Ilian, y para ir concluyendo esta conversación, ¿cuáles consideras tú que son los principales temas que están ahorita a discusión en el feminismo, en los feminismos, sobre todo las posturas más progresistas, acerca de todo esto que hemos estado conversando
el día de hoy? Sí, bueno, yo creo que son muchos los retos, ¿no?, que tenemos que seguir reflexionando. Por el principio, esta dicotomía o esta cuestión de la inferioridad, que en muchos es la lectura del ser madre-mujer, ¿no? O sea, es, a ver, no, somos madres, ¿no? Y somos, y hay toda una relación y un empoderamiento en torno a esta figura, reivindicar, ¿no?, el tema del cuidado ético. Eso porque si no cuida, como decimos, si no hay quien cuide esta sociedad, pues desaparecemos como tal, ¿no? Y entonces creo que las madres tenemos ahí una gran fortaleza, ¿no?, en este tema. Y la parte de justo, se ve difícil el tema del diálogo o de la aceptación de esta atención medicalizada, biomedicalizada, que también es otro frente que hay que seguir trabajando, hay que seguir reflexionando, porque bueno, siempre se ha tenido una relación de inferioridad también respecto a estos temas, ¿no?, de la mujer. Pues te agradecemos muchísimo, Ilian, esta conversación acerca de las maternidades, que me parece muy importante, pasando esta celebración del 10 de mayo, pues seguir reflexionando en esta resignificación de las maternidades vinculado al tema de cuidados. Muchísimas gracias y bueno, les invitamos a que vayan a la página del Museo Casa del Risco, a sus redes sociales y vean todas las exposiciones y actividades que tienen y bueno, si tienen la oportunidad, visiten este hermoso escenario que tenemos de fondo. Y bueno, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. No olviden seguirnos en redes sociales, Canal 11, y nos vemos la próxima semana.